El beso del vampiro de Mariana Mora. Prólogo. Marco el vampiro. Roma, Italia, 1585 después de Cristo. Marco se encontraba en lo alto de la torre delle Milicie, esa estructura medieval que parecía abandonada por los siglos. Le ofrecía una vista perfecta de Roma. A sus pies, la ciudad se extendía en sombras, envuelta en una penumbra densa. Esa noche era más oscura que las demás. Ni una sola estrella adornaba el cielo. El viento era apenas un susurro, y el murmullo lejano de la ciudad se sentía apagado. Pero Marco sabía que el vacío que lo envolvía no era el de la noche, sino el eco de su propio corazón. Apoyó una mano en el borde de la torre, dejando que sus ojos oscuros vagaran por las calles desiertas. Apenas algunos transeúntes temerarios o inconscientes se aventuraban a caminar esas horas. Quizás era el instinto de preservación que les advertía sobre el peligro de la noche. Él los veía, pero no sentía el impulso de cazar, aunque su cuerpo lo exigía. 4 días sin alimentarse y, sin embargo, la tristeza lo mantenía inmóvil, clavado en el pasado. ¿Cuánto más?, se preguntó en voz baja, su voz apenas un murmullo perdido en la brisa. Sabía que debía alimentarse, que el hambre lo consumiría si no lo hacía. Pero, ¿qué importaba? Desde la muerte de su creador, su existencia había perdido propósito. El ser que le había dado la inmortalidad, que le había enseñado a dominar sus instintos, su fuerza y su oscuridad, ya no estaba. Asesinado, traicionado por manos invisibles. Se incorporó lentamente, alejando la mirada de las luces tenues de la ciudad. La noche estaba llena de tensión. La sentía en sus huesos. Un escalofrío recorrió su piel fría al recordar el rostro de su creador antes de caer en manos de los cazadores de la oscuridad. Ese grupo resurgido de las leyendas, empeñado en destruir a los inmortales. Habían encontrado a su creador, lo habían sometido y eliminado sin piedad. Pero ¿cómo? ¿Quiénes lo habían traicionado? El resentimiento ardía en su pecho, mezclado con el dolor. No podía confiar en nadie, ni en los mortales, cuyas vidas eran efímeras y traicioneras, ni en los inmortales, que podían vender su lealtad al mejor postor. La soledad era su única compañía, su única certeza. Suspiró y cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de pensamientos. Quizás cazaría más tarde, antes del amanecer, cuando las calles estuvieran más vacías y la sed no le permitiera pensar en otra cosa. Pero no ahora. La nostalgia lo arrastraba a ese abismo que tanto temía. Los recuerdos de su creador, de los siglos que compartieron, de las enseñanzas y las victorias, lo inundaron. Aunque intentaba luchar contra ellos, vinieron sin que él los invitara, trayendo consigo un dolor que nunca se desvanecería. Marco no siempre había sido un vampiro. Había nacido en el año 1324, en una noble familia de Roma. Su padre era un conde y su madre una dama de la corte. Marco era el único hijo y el heredero de una gran fortuna y un gran poder. Desde pequeño había recibido una educación esmerada, aprendiendo idiomas, historia, filosofía, arte y música. También se había entrenado en el manejo de las armas, la equitación y la caza. Era un joven talentoso, culto y valiente, pero también era orgulloso, ambicioso y rebelde. No le gustaba seguir las normas ni las tradiciones de su tiempo. Quería vivir su propia vida según sus propios deseos. A los 18 años se enamoró de una joven campesina llamada Bianca, que trabajaba en las tierras de su padre. Era una chica hermosa,
de cabello rubio y ojos cafés, que le robó el corazón con su dulzura y su inocencia. Marcos escapaba cada noche para verla. Le prometió que se casaría con ella, a pesar de la diferencia de clases. Bianca le creyó y se entregó a él con pasión. Una noche, Marcos se acercó sigilosamente a la cabaña donde vivía Bianca, la joven campesina de la que se había enamorado. Era una noche oscura y fría, y solo la luna iluminaba el camino. Sabía que era una locura lo que hacía, que su padre, el conde de Montefiore, jamás aprobaría su relación con una plebeya. Pero no podía evitarlo. Sentía una pasión ardiente por Bianca, la cual le devolvía su amor con la misma intensidad. Marco llamó suavemente a la puerta, su mano temblando ligeramente por la emoción. La pequeña cabaña parecía aún más acogedora bajo el cielo nocturno, y cuando Bianca abrió la puerta, la cálida luz de la chimenea iluminó su rostro. Le sonrió con esa dulzura que siempre lograba desarmarlo y lo abrazó, apretándose contra él como si no hubiera otra verdad en el mundo que su amor. «Te extrañé», susurró ella, rozando sus labios con los de él, invitándolo a entrar. La cabaña era modesta, pero tenía un encanto rústico. La chimenea crepitaba suavemente y el fuego lanzaba sombras danzantes en las paredes de madera. Sobre una cama sencilla, cubierta con una manta de lana, los dos se recostaron, entregándose al calor de su pasión, a la vez que el frío de la noche permanecía fuera. Bianca lo acariciaba con ternura, sus dedos enredándose en el cabello oscuro de Marco, mientras susurraba: «Te quiero, Marco. Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida». Marco la miró intensamente, sus ojos llenos de una devoción que pocas veces se permitía mostrar. «Y yo a ti, Bianca», respondió, mientras sus labios recorrían su cuello. «Te lo prometo, siempre estaré contigo, pase lo que pase». Bianca lo miró, con sus grandes ojos cafés, llenos de preocupación. «¿De verdad? ¿No te importa lo que diga tu padre, lo que piense la gente?» Marco cerró los ojos un momento, como si con ello pudiera apartar la presión del mundo exterior. «Nada de eso me importa», dijo con firmeza, abrazándola más fuerte, como si temiera que se desvaneciera. «Solo me importas tú y nuestro amor». Ella suspiró, apoyando la cabeza en su pecho. «Ojalá fuera tan fácil», murmuró, sus palabras mezcladas con una tristeza que no podía ocultar. «Si tu padre nos descubre, Marco, él nos separará, lo sabes tan bien como yo». Él apretó la mandíbula, odiando la verdad de sus palabras, pero se negó a dejar que el miedo los dominara. «No nos descubrirá», aseguró, tratando de infundir confianza tanto en ella como en sí mismo. «Soy cuidadoso, nadie sabe de nosotros, y pronto escaparé de su control. Hay una guerra en Francia, el rey busca hombres para luchar. Podré alistarme, ganar honor, dinero, suficiente para pedir tu mano. Y entonces, Bianca, nada ni nadie podrá detenernos». Los ojos de Bianca se abrieron sorprendidos. «¿Irías a la guerra por mí?», preguntó con la voz temblando, entre el asombro y la esperanza. «¿Arriesgarías tu vida por nuestro amor?». Marco la miró con una determinación feroz, deslizando sus manos por su cuerpo con reverencia. «Por ti lo haría todo», murmuró, sus labios buscando los de ella de nuevo, sellando su promesa. El calor de sus cuerpos y el latido compartido de sus corazones lo envolvieron, ignorantes de la amenaza que acechaba más allá de las paredes de la cabaña. En la oscuridad, oculto entre los árboles, una figura se mantenía inmóvil, observando la escena con furia contenida. El conde de Montefiore, padre de Marco, había seguido a su hijo tras sospechar de sus ausencias nocturnas. Lo que vio ante sus ojos
lo llenó de un odio visceral. Su hijo, su heredero, el único digno de portar su nombre y su legado, se estaba revolcando con una campesina, una vulgar campesina. La ira lo quemaba por dentro mientras apretaba los puños. «Esto es una traición», murmuró para sí mismo, con una voz apenas audible, cargada de desprecio. «Una abominación que jamás permitiré». Esperó con paciencia, aunque su mente ya hilaba meticulosamente el plan para acabar con aquella afrenta. Marco estaba destinado a casarse con la hija de un duque vecino. El conde veía cómo ese enlace prometía traer más poder y riqueza tanto para él como para su familia. Al salir Marco de la cabaña, fue recibido sin misericordia por el conde, cuya furia se desató en una tormenta de palabras llenas de veneno y reproches. «¿Cómo te atreves?», rugió el conde, sus ojos ardiendo de cólera mientras se acercaba a Marco. «¿Esto es en lo que te has convertido? ¿El hijo que debía de ser mi orgullo? Te rebajas así ante una campesina, despreciando tu honor y el de tu familia». Marco dio un paso atrás, su rostro tenso por la sorpresa y la culpa, pero detrás de la culpa también había una chispa de desafío. «Padre, te equivocas. Mi amor por Bianca no es una deshonra. Es lo único puro que tengo en esta vida, y no dejaré que nos separes». El conde lo miró con incredulidad, su voz llenándose de veneno. «Entonces has elegido tu destino, Marco, y será uno de vergüenza y ruina». Las palabras del conde resonaron en el aire frío de la noche, mientras sus manos se aferraran al cuello de su hijo con una furia desmedida. Sus dedos eran garras y sus ojos dos brasas encendidas de odio. «¿Es que no tienes honor ni respeto por tu sangre?». Marco se retorció bajo el agarre implacable, el pánico y la rabia mezclándose en su mirada. «Padre, suéltame», jadeó tratando de liberarse. «¿Cómo me has encontrado?». El conde, con un destello de desprecio en sus ojos, lo soltó, solo para propinarle un violento golpe en la cara. «No me llames padre, traidor», espetó con veneno. «No eres digno de ser mi hijo ni de llevar mi nombre. Has mancillado tu honor y el mío para mezclarte con esa basura». Marco sintió la sangre brotar de su nariz, el dolor físico apenas mitigando la angustia que lo consumía. «No digas eso, padre», rogó su voz quebrada, mientras el sabor metálico de la sangre llenaba su boca. «Ella no es basura, es la mujer que amo, y tú no puedes impedirlo ni separarnos». El conde soltó una risa amarga y vacía, y lo empujó con asco. «¿La mujer que amas? No seas ridículo, Marco. Esta mujer solo quiere tu dinero, tu posición, tu herencia. No te ama, te utiliza. Y no voy a permitir que arruines tu vida por una vulgar campesina». Las palabras eran como puñaladas, cada una hundiéndose más profundo en el corazón de Marco. Pero no se rindió. «No es verdad», replicó, la desesperación apoderándose de su voz. «Bianca es pura y me ama de verdad. Tú no entiendes». «Basta», rugió el conde, cortando sus palabras con una furia creciente. «Te he consentido demasiado tiempo. Esto termina hoy. Te enviaré a un monasterio donde aprenderás disciplina, donde te olvidarás de esta farsa». Y en cuanto a ella, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Voy a hacer que la quemen en la hoguera, por bruja y por impura». «No, padre», Marco luchó con todas sus fuerzas, pero la escolta del conde ya había intervenido, sujetándolo con brutalidad. «No le hagas daño, por favor, te lo suplico. Ella no te ha hecho nada». Bianca, desde el umbral de la cabaña, miraba la escena con el rostro pálido de terror. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, mientras su corazón se rompía ante la impotencia de lo que presenciaba. Todo lo que conocía, todo lo que había soñado con Marco, se desmoronaba frente a sus ojos. «Cállate, Marco», rugió el conde, mientras arrastraba a su hijo hacia su caballo. «Ya has causado suficiente deshonra.
Ahora pagarás las consecuencias por manchar el nombre de tu familia. Los soldados inmovilizaron a Marco, obligándolo a montar en el caballo junto a su padre. El conde espolió el animal, alejándose rápidamente de la cabaña. Marco, desesperado, miró hacia atrás, sus ojos llenos de lágrimas, al ver cómo la figura de Bianca desaparecía en la distancia, junto con todas sus esperanzas. «¡Bianca!», gritó, su voz quebrada por el dolor, pero el eco de su llamada se perdió en la oscuridad de la noche. El monasterio de Santa María de Le Gracie se alzaba como una prisión de piedra, rodeado de altos muros que parecían imposibles de escalar. Marco fue arrojado en su interior sin ceremonias, su corazón destrozado y su espíritu hecho pedazos. Caminaba como un fantasma entre los pasillos silenciosos, la austeridad del lugar clavándose en su alma como dagas heladas. No quería ser monje, no quería servir a un Dios que lo había abandonado, que le había arrebatado a Bianca. Las noches eran eternas, cada una más oscura que la anterior, y el frío de la soledad lo envolvía como una mortaja. Pensaba en ella constantemente, en su sonrisa, en la calidez de sus manos, en la dulzura de su voz. Pero cada pensamiento solo lo hundía más en la desesperación, porque sabía que no había salida. Los monjes lo vigilaban constantemente. Cada movimiento, cada respiro, era observado con ojos severos. No podía escapar. Nadie le daría permiso para marcharse, mucho menos para regresar a Bianca. Sentado en su habitación, Marco miraba por la pequeña ventana enrejada hacia el cielo, su único vínculo con el mundo exterior. Se preguntaba si Bianca estaría bien, si habría logrado escapar del cruel destino que su padre le había impuesto, pero en su corazón temía lo peor. ¿Y si ya no estaba viva? ¿Y si la hoguera se había llevado a la única persona que había amado de verdad? «No puedo más», murmuró para sí mismo, apretando los puños con impotencia. «No puedo seguir sin ella». Pero las paredes del monasterio no respondieron, y el eco de su desesperación fue lo único que le hizo compañía en la vasta soledad de su encierro. Pasaba los días en una profunda depresión. No le interesaban las actividades del monasterio, ni la oración, ni el estudio, ni el trabajo. Solo comía y dormía lo necesario, y se arrastraba por los pasillos y los jardines con la mirada perdida. Los demás monjes lo miraban con lástima o con desprecio, y algunos intentaban consolarlo o aconsejarlo, pero él los rechazaba con rudeza. No quería hablar con nadie, ni hacer amigos, ni integrarse a la comunidad. Solo quería estar solo y llorar por su amor perdido. Una noche, mientras los demás monjes dormían, Marco se levantó de su cama y salió al jardín. Necesitaba respirar un poco de aire fresco y ver las estrellas. El jardín era el único lugar del monasterio donde se sentía un poco libre, aunque también estaba vigilado por un guardia. Marco se acercó al guardia, que era un hombre viejo y cansado, y le pidió permiso para pasear un rato por el jardín. «Está bien, hijo», dijo el guardia, con voz cansada, «pero no te alejes mucho, y vuelve pronto. No es bueno que andes solo por la noche». «Gracias», dijo Marco, con fingida gratitud. «No se preocupe, solo quiero ver las estrellas». Marco se alejó del guardia y se adentró en el jardín. El jardín era un lugar hermoso, lleno de flores, árboles y fuentes. Marco solía ir allí de día, cuando el sol iluminaba los colores y los aromas de las plantas. Pero de noche, el jardín se transformaba en un lugar oscuro y misterioso,
donde solo se oía el murmullo del agua y el crujir de hojas e insectos. Marco se sentía atraído por esa oscuridad, como si fuera un reflejo de su alma. Caminó por el jardín, sin rumbo fijo, hasta que llegó a una parte que no conocía. Era una zona apartada donde había un pequeño estanque rodeado de arbustos. Marco se acercó al estanque y vio que en el centro había una estatua de un ángel que sostenía una vasija de la que salía un chorro de agua. Marco se quedó mirando la estatua y sintió una extraña sensación. Era como si el ángel lo estuviera mirando y le estuviera diciendo algo. «¿Qué quieres de mí, ángel?», preguntó Marco, en voz baja. «¿Qué mensaje me traes?». «No soy un ángel, Marco», dijo una voz detrás de él. «Soy un alma perdida como tú». Marco se sobresaltó y se giró. Detrás de él había un hombre alto y delgado, que vestía el hábito negro de los monjes de ese monasterio. Llevaba una capucha que le cubría el rostro, y solo se le veían los ojos. Eran unos ojos muy penetrantes, de un color negro intenso, que parecía no parpadear. Marco sintió un escalofrío al mirarlos y retrocedió un paso. «¿Quién eres?», preguntó Marco con temor. «¿Qué haces aquí?». «Me llamo Luciano», dijo el hombre, con una voz suave y seductora. «Soy un monje nuevo. Acabo de llegar al monasterio. Estaba paseando por el jardín y te vi. Me pareciste interesante y quise conocerte». «¿Interesante?», repitió Marco, confundido. «¿Por qué?». «Porque veo en ti algo que no veo en los demás», dijo Luciano, acercándose a Marco con interés. «Veo en ti un espíritu rebelde, un corazón apasionado, un alma que busca algo más que esta vida monótona y gris». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Marco, intrigado. «¿Qué sabes de mí?». «Lo sé todo, Marco», dijo Luciano, sonriendo misteriosamente. La oscuridad no permitía que Marco pudiera verle claramente la cara. «Sé que eres el hijo de un conde, que te enamoraste de una campesina, que tu padre te separó de ella y te mandó a este monasterio. Sé que sufres por tu amor perdido, que odias a tu padre, que quieres escapar de este lugar. Sé que tienes un sueño, Marco, un sueño que yo puedo hacer realidad». «¿Qué sueño?», preguntó Marco, hipnotizado por la voz de Luciano. «El sueño de la libertad, de poder, de inmortalidad, de que nada ni nadie dicte lo que tienes que hacer», dijo Luciano, acariciando el rostro de Marco. «Yo te puedo dar ese poder si aceptas ser como yo, un inmortal, un vampiro». La luna llena iluminaba el cielo nocturno, cuando Marco, lleno de odio y dolor, hipnotizado por la voz seductora de Luciano, aceptó su oferta, sin saber a ciencia cierta lo que aceptaba. La oscura figura del vampiro lo envolvía, prometiéndole una liberación de su sufrimiento. Convencido de que al convertirse en vampiro podría escapar del monasterio, rescatar a Bianca y vengarse de su padre, Marco no dudó en dar el paso que cambiaría su destino para siempre. Sin embargo, ignoraba las consecuencias de su elección, el precio que pagaría por su anhelo de venganza. La noche siguiente, Luciano guió a Marco a través de los intrincados pasadizos del monasterio, donde el silencio era roto solo por el eco de sus propios pasos y el susurro sutil del viento nocturno. A medida que descendían por una escalera de piedra que conducía a la cripta subterránea, el joven conde podía sentir la tensión en el aire, como si algo antiguo y poderoso aguardara en las sombras. Al llegar a la entrada de la cripta, Luciano detuvo a Marco con una mirada intensa que penetraba su alma. «Tu destino está a punto de cambiar, Marco», susurró Luciano.
con una voz que llevaba consigo siglos de sabiduría y experiencia. Marco asintió con nerviosismo, incapaz de apartar la mirada de los ojos profundos y penetrantes del vampiro. La cripta se reveló ante ellos, un lugar donde las sombras adquirían vida propia y los murmullos de antiguos secretos resonaban en cada esquina. Luciano condujo a Marco al centro de la sala, donde una tenue luz de velas revelaba un altar oscuro y adornado con símbolos misteriosos. «Es hora, Marco», dijo Luciano, mientras sus ojos chispeaban con una lujuria sutil y un anhelo insaciable. Sin previo aviso, Luciano se abalanzó sobre Marco, sus colmillos afilados hundidos en el cuello del joven conde. Un gemido ahogado escapó de los labios de Marco, mientras el dolor agudo se entrelazaba con una extraña sensación de éxtasis. El latir de su corazón se desvaneció lentamente, y en el mismo instante en que la vida parecía abandonar su cuerpo, Luciano ofreció su propia sangre a Marco. El futuro conde, aún en medio de la agonía y el placer, se aferró a la ofrenda con desesperación, bebiendo con frenesí, como si estuviera intentando retener el último vestigio de su existencia mortal. Luciano, con una habilidad milenaria, detuvo a Marco de beber su sangre. «Basta», susurró el vampiro, separándose de él. Los ojos de Marco brillaban ahora con un resplandor antinatural, y su respiración era un suspiro silencioso que rompía el silencio sepulcral de la cripta. El cuerpo de Marco comenzó a convulsionarse de dolor, dejando así su vida humana atrás. Al terminar la transformación, sus rasgos se endurecieron y sus ojos adquirieron una mirada intensa. Su mente se abrió a un nuevo espectro de sensaciones, una amalgama de sed, de sangre y una aguda percepción de la oscuridad que lo rodeaba. Luciano, con gesto paternal, abrazó a Marco y le dio la bienvenida a su nueva existencia. Le prometió poder, compañía y conocimiento, pero también le impuso la pesada carga de la obediencia. Marco, perdido en la vorágine de emociones y cambios, aceptó sin resistencia las condiciones impuestas por su creador. «Eres mi hijo, mi hermano y mi compañero», murmuró Luciano con voz seductora. «Serás mi discípulo y mi creación para siempre». Marco, sintiendo una mezcla de lealtad y sometimiento, se dejó llevar por Luciano y por la sed de su nueva naturaleza. Juntos escaparon del monasterio, dejando atrás las sombras que marcaban su pasado. Atravesaron el mundo en busca de diversión y sangre, mientras Marco absorbía con avidez los conocimientos impartidos por su maestro. Bianca, el pasado y el dolor quedaron en un rincón olvidado de su mente, por el frenesí que sentía por su nueva vida. Bajo la tutela de Luciano, Marco se sumergió en un viaje de descubrimiento de su nueva vida como inmortal, aprendiendo los secretos de los vampiros, las artes oscuras y las complejidades del placer y el dolor. Se convirtió en un vampiro temido y respetado, olvidando por completo al hombre que una vez fue. En la vorágine de la eternidad nocturna, Marco se perdió a sí mismo. La promesa de venganza y la búsqueda de redención quedaron atrás, sepultadas en las sombras de su propia transformación. Ahora, como un vampiro poderoso, Marco vagaba en la penumbra, cautivo de la oscuridad que abrazó y del lazo eterno que lo unía a su creador, Luciano. En la época de la Inquisición española, cuando la humanidad temía a las sombras y a los secretos, los vampiros eran perseguidos con fervor por los cazadores de la oscuridad.
una sociedad secreta que sabía de la existencia de los inmortales y los consideraba demonios y aberraciones de la naturaleza. Luciano y Marco viajaban por el mundo deleitándose en los excesos y el poder que les otorgaba su condición vampírica. Desafiaban abiertamente a los humanos, cegados por su inmortalidad y sed de sangre. Pero no pasó desapercibido para aquellos que guardaban un conocimiento ancestral. Los cazadores de la oscuridad habían seguido las secuelas de muerte y terror que los vampiros dejaban a su paso. Fue en una noche sombría, cuando los cazadores de sombras, o mejor conocidos por los inmortales como los cazadores de la oscuridad, como se hacían llamar, lograron apresar a Luciano. Un enfrentamiento entre el grupo secreto y los vampiros dejó un rastro de caos y destrucción. Luciano, envuelto en cadenas místicas, fue capturado y desapareció de la faz de la tierra, sumido en la oscuridad de su encierro. Marco, desesperado, buscó incansablemente a su mentor, pero todo indicaba que Luciano había sido destruido. La Inquisición, temerosa de los seres sobrenaturales, había aniquilado a muchos vampiros en su cruzada, pero guardaron el conocimiento de la existencia de los inmortales a todos los que no estuvieran dentro de su círculo. Marco, sintiéndose solo y vulnerable por primera vez en siglos, se vio forzado a esconderse en las sombras, ocultándose de los cazadores de la oscuridad y del mundo que antes desafiaba con desdén. Regresó a Italia, buscando sus raíces, esperando encontrar consuelo en su familia y sus descendientes humanos. Sin embargo, al llegar a la tierra que alguna vez llamó hogar, descubrió que sus raíces habían sido arrancadas de cuajo. Su familia había desaparecido, dejando un rastro de soledad y desconcierto en su corazón inmortal. Las mansiones que alguna vez resonaron con risas familiares, ahora son tumbas silenciosas. Las calles de su infancia estaban marcadas por el abandono. Marco, atormentado por la desaparición de Luciano y la pérdida de su familia, se encontró totalmente solo, en un mundo que antes le pertenecía. Las sombras del pasado lo envolvían. La oscuridad de la soledad le pesaba. En el silencio de la noche, Marco se enfrentó a la cruda realidad de su existencia eterna. Un vampiro sin mentor, sin familia y sin un propósito claro. En su corazón inmortal, la nostalgia y el dolor resonaban más fuerte que nunca, mientras se sumía en la búsqueda de respuestas que lo llevarían a los rincones más oscuros de su propia alma. Después de siglos, errando solitario por el mundo, Marco se encontraba inmerso en una existencia marcada por encuentros esporádicos con otros vampiros. En lugar de sucumbir a la soledad, decidió enriquecer su experiencia inmortal, dedicándose a perfeccionar sus extraordinarios poderes. La oscuridad de la noche se convirtió en su aliada, y los siglos se desvanecieron mientras Marco se sumergía en la maestría de su arte vampírico. Con cada encuentro ocasional, aprendía nuevas técnicas y estrategias que le permitían alcanzar un nivel de poder que iba más allá de la mera supervivencia. Marco no solo era un vampiro poderoso, se había transformado en una figura respetada y temida por todos aquellos que cruzaban su camino. Su dominio sobre la fuerza, la velocidad y las artes oscuras lo elevó a un estatus legendario entre los que lo conocían. En el año de 1980, Marco deambulaba por las calles nocturnas de Madrid, donde el bullicio resonaba con la promesa de una noche sin restricciones. Las estrechas y empedradas calles de la zona de Malasaña, famosa por sus vibrantes bares y las fiestas clandestinas que fluían en su interior, se convirtieron en el telón de fondo perfecto
para aquellos que ansiaban escapar de la monotonía y sumergirse en un mundo de desenfreno y riesgo. Marco, agotado de su solitario vagar por Europa, como un vampiro errante, recibió noticias de una fiesta clandestina en un bar cercano. La recomendación provenía de un grupo de punks reunidos en un bar de la zona, cuyas miradas revelaban una aura de rebeldía y desenfreno. Intrigado por la posibilidad de romper la monotonía que lo envolvía y queriendo conocer más de las costumbres actuales, Marco se encaminó hacia el establecimiento, atravesando las callejuelas iluminadas por destellos de neón y el eco de la música underground. El interior del bar estaba impregnado de una energía electrizante. La música estridente resonaba en las paredes descascaradas, mientras las luces tenues y humeantes creaban un ambiente envolvente. Al llegar al lugar, Marco se sumergió en la multitud diversa de almas nocturnas. Una ola de energía caótica lo envolvió. La música retumbaba en las paredes. El humo de sustancias prohibidas frotaba en el aire y el bullicio de la multitud formaba un eco vibrante en su oído vampírico. Marco se acomodó en una esquina oscura, observando los cuerpos sudorosos que se movían al ritmo de la música, sintiendo la presión y la tentación de alimentarse de la vida que palpitaba a su alrededor. El ambiente era perfecto para que los vampiros pudieran mezclarse entre los mortales sin levantar sospechas. Sin embargo, Marco no esperaba encontrar a otros de su especie en ese lugar. Una mesa en la penumbra reveló a un grupo de vampiros, hermosos y desafiantes, que sobresalían en ese mundo con su presencia. La curiosidad lo llevó a acercarse, y al llegar a su mesa, la sorpresa iluminó su rostro pálido. «Marco, el antiguo romano», dijo una voz, resonando en el bullicio de la fiesta. Marco miró a los otros vampiros con incredulidad, pero entonces, como un eco lejano que emergió desde lo más profundo de su memoria inmortal, recordó: conocía al que le habló, desde hace siglos, desde el siglo XVI, cuando este vampiro había sido arrancado de la humanidad para ser transformado en lo que era ahora. Se llamaba André, ágil de mente y sin respeto por la vida humana, según lo que recordaba. «Te reconozco», mustió Marco, asombrado de encontrar compañía inmortal en ese lugar. André, con una sonrisa que reflejaba la complicidad de los momentos compartidos, le presentó a los otros vampiros de la mesa, Lucio, Valeria y Laura. Aunque eran 4 generaciones más jóvenes que André, Marco notó que no carecían de sus propias cualidades y destrezas. El grupo había pasado décadas viajando juntos, y eso intrigó a Marco, quien estaba cansado de ser un vampiro solitario. La primera reunión de Marco con estos vampiros había sido casi casual, pero fue el inicio de un lazo que se forjó a través de varios encuentros entre ellos. Con el tiempo, André invitó a Marco a unirse a su grupo, reconociendo su antigüedad y poder como vampiro. De manera orgánica, Marco se convirtió en el líder de todos ellos. Juntos, decidieron establecerse en Roma, fascinados por su belleza y magia de la ciudad, pero también por las raíces de todos ellos en ese país. A medida que Marco atrajo a más vampiros hacia su círculo, la comunidad creció y se consolidó como una fuerza unida por la promesa de protección y más poder en grupo. La acumulación de riquezas a lo largo de los siglos les permitió a Marco y a su grupo adquirir fácilmente una extensa propiedad en las afueras de Roma. En este lugar estratégico, erigieron una majestuosa casa subterránea
que se convirtió en el refugio de aquellos afortunados vampiros que eran admitidos en su comunidad selecta. Rodeados de lujos y comodidades, Marco, junto a sus leales seguidores, André, Valeria, Laura y Lucio, decidieron establecerse permanentemente en Roma. La ciudad, con su rica historia y sus interminables recursos humanos que le servían de alimento, se convirtió en el escenario perfecto para su comunidad creciente. La metrópoli ofrecía no solo una fuente inagotable de alimento, sino también un terreno fértil para la diversión y el entretenimiento nocturno. Con el tiempo, la presencia de estos vampiros en Roma se hizo cada vez más notoria entre otras comunidades de vampiros, consolidándose como figuras poderosas y misteriosas que dominaban discretamente el territorio. La reputación de Marco y su grupo creció, y la sociedad de inmortales empezó a referirse a ellos como los inmortales de Roma. En las sombras, estos seres inmortales tejieron su influencia, dejando una marca indeleble en la historia de Roma y estableciendo su propio reino oscuro a través de los años. El libro El beso del vampiro de Mariana Mora lo puedes encontrar en Amazon.